Gracias al Señor. Gloria a Cristo porque estos tiempos en la presencia de Dios no los puede superar nada ni nadie. Es lo más hermoso, lo más sabroso, lo más reconfortante que podemos sentir, hermanos, en esta vida, la presencia de Dios. Gracias a Dios por sus misericordias, porque Él es bueno. Y hoy quiero hablar acerca de un tema muy bonito. Quiero exponer públicamente y hablar de la gran misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios. Yo creo que todos hemos experimentado esto. Todos hemos sentido, hemos visto en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, de otros hermanos, la misericordia de Dios. Porque Dios es fiel, porque Él es bueno y porque su misericordia se renuevan cada mañana, dice la palabra de Dios. Son nuevas, su misericordia es nueva cada mañana. Es decir, hoy tiene algo nuevo en su misericordia para ti, para mí. Y yo sé que en esta tarde el Señor tiene algo que hablarnos, tiene una idea que plasmar en nuestra vida. Hay cambios que necesitamos tener nosotros y estos vienen a través de la palabra. Amén. Gloria a Cristo. Hemos estado ya con lo del libro de Hechos, con lo cual continuamos. Voy a pedir que me acompañen al capítulo 9, Hechos capítulo 9. Vamos a ver la gran misericordia de Dios. Fíjense, Hechos 9. Number 9. Para los que no entiendan, ¿verdad? Spanish. Fíjense, la gran misericordia de Dios, y vamos a hablar de la conversión de un gran enemigo de Dios. Cómo Dios alcanzó, trató, transformó y utilizó a alguien que aborrecía a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, nos aborrecía ese señor. Nos odiaba a muerte. Odiaba al cuerpo de Cristo. Hechos 9. ¿Ya vio ahí la introducción? ¿Cómo se llama el título? Vamos a hablar de este hombre llamado Saulo. Saulo. En el libro de Hechos hemos visto una serie de eventos impresionantes hasta lo que llevamos ahorita. Cosas increíbles que hemos hablado las semanas pasadas, como la conversión de aquellas 3,000 personas en la primera predicación que hizo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Hemos visto cómo la iglesia compartía y se preocupaban los unos por los otros, tenían todas las cosas en común. Hablamos de la muerte de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Aquellos que quisieron engañar al Espíritu Santo y que no les salió bien. Vimos también la muerte de Esteban, aquel hombre lleno de sabiduría, lleno de gracia y de poder de Dios, que fue asesinado y que dice la palabra que sus ropas fueron llevadas y puestas a los pies de un hombre. ¿Quién se acuerda quién era este hombre al que le pusieron las ropas de Esteban? Era Saulo. Saulo era el que estaba ahí representando la autoridad. Miren, a Saulo no le llevaron las ropas de Esteban nada más porque sí. Saulo era malo, pero con M de mucho. Era malito, hermanos. Estaba pesado Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y Saulo era alguien importante. Por eso le llevaron las ropas de Esteban y se las pusieron ahí. Saulo es muy probable que haya pertenecido al Sanedrín. Era alguien al que representaba autoridad y que la gente iba
y le tomaba en cuenta, no era cualquier persona. Era alguien que tenía autoridad por parte de los sacerdotes, por parte del Sanedrín. Por eso se considera, aunque la Biblia no lo diga explícitamente, pero se considera que Pablo pertenecía al Sanedrín. Era alguien importante. Vimos también la historia de Felipe y el etíope. Pero aquí en el libro de Hechos, capítulo 9, tenemos uno de los eventos más importantes para usted y para mí. Porque este hombre, Saulo, que perseguía a la iglesia, iba a ser alcanzado, iba a ser transformado, y Dios lo iba a utilizar como el principal apóstol para alcanzar a los gentiles. Y dice uno, pues qué bueno que iba a alcanzar a esos señores, que eran gentiles, eran muy buenas gentes. No, no es de gentil, de buena persona. Gentil, hermanos, en la palabra, tiene que ver con todas aquellas naciones que no son del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento antes de Cristo? Israel. Toda la descendencia de Abraham. ¿Sí? Ese es el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham. Ahí empezó la promesa con Abraham. Ya hablamos hace algunos meses de esto. Pero Pablo iba a ser escogido por Dios para predicar el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia, que es en el cual estamos ahorita, a todos los que no pertenecemos al pueblo de Israel. ¿O hay algún judío aquí? ¿Sí? Yo creo que no. Mexicanos, uno que otro, pues parecemos alemanes, gringos, con perfil griego, ¿verdad? La narizota sí. Parecemos más romanos que griegos. ¿Eh? Los romanos tienen la característica esa de tener una narizota así como media aguileña. ¿Sí? Pero el evangelio, hermanos, ha llegado a nosotros y a todo el resto del mundo, fuera de los israelitas, principalmente a causa de la vida de Saulo. Y vamos a ver cómo era Saulo. Versículo 1. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de y quiero que subraye esto, camino, pero si observas que viene con una C mayúscula, porque eso se refiere a Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. Por eso se refiere a aquellos hombres y mujeres que pertenecían a Cristo. Viene ahí con una C mayúscula, por eso. Dice la palabra, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aparece con una C minúscula, ¿se fija la diferencia? Porque ya es de un camino normal. Pablo iba por el camino ya. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hasta ahí vamos a leer ahorita, hermanos. Este era Saulo. ¿Se acuerdan que los hermanos de la iglesia habían sido dispersos? Estaban en Jerusalén, apedrean a Esteban. ¿Y qué dicen todos los hermanos? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Y se fueron y fueron dispersos, pero ahí donde andaban, ¿qué andaban haciendo? Predicando la palabra de Dios, el evangelio. Ahí andaba Felipe también, ¿sí? Entonces, Pablo se dio cuenta que los hermanos estaban alrededor y fue con el sumo sacerdote y le dijo, ¿sabe qué? Deme autorización, deme un permiso para ir a cazar, no de cazar de boda, de matrimonio, sino para ir de cacería detrás de aquellos que están en ese camino. Para aquellos que dicen que están siguiendo a Jesucristo. Y les dieron esas cartas.
Iba Saulo, y dice la palabra que le rodeó una luz y que le habló una voz. ¿Sabe de quién era esa voz? Del Señor Jesucristo. Y lo detuvo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba en plena persecución de la iglesia, mi hermano. Fue una persecución feroz, donde había muertes. Saulo o Pablo, después se cambia su nombre a Pablo, pero es la misma persona. Saulo se encargó de matar a varios cristianos. Saulo encarceló a muchos. Por causa de él murieron muchas personas. Nosotros ya conocemos la otra parte de Pablo y a lo mejor nos es muy sencillo pues verlo y decir: qué bueno, Dios lo bendiga porque él predicó a los gentiles. Pero ¿cómo verías a una persona que haya matado a algún familiar tuyo? ¿Cómo te caería? ¿Con qué ojos lo verías esa persona? Imagínate que haya matado a un hijo tuyo, hermana o hermano, o a un hermano tuyo, y luego de repente que sepas que Dios se le apareció a este hombre y que le habló y que ahora se convirtió en un instrumento utilizado por Dios. ¿Cómo lo asimilaríamos esto, hermano? ¿Sería fácil? Yo creo que no, hermano. Sería muy terrible. De hecho, yo no me imagino ni quiero imaginarme en esa situación. Porque podemos sentirnos no muy espirituales, ¿verdad? No, sí, pero cuando lo pasas, ahí es muy difícil. Y Pablo estaba en plena persecución. Dice la palabra en el versículo 1 que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. O sea, era su razón de vivir. Por eso vivía, para eso respiraba, para matar y perseguir a los cristianos. Pero veamos cómo fue su encuentro con Cristo en el versículo 3. Ahí comienza. ¿Sí? Como ya hemos notado, Saulo estaba viajando hacia Damasco con el fin de perseguir a los creyentes. Pero en el camino, él se encuentra con el propio Señor Jesucristo. Y Pablo pudo conocer de Cristo unos aspectos bien hermosos. Acuérdate que estamos hablando de la misericordia de Dios. De este hombre tan malo, pero Dios tuvo misericordia y lo alcanzó. Y él conoció algo del Señor Jesucristo. Primeramente, para aquellos que están apuntando, Pablo pudo conocer lo que es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. Pablo estaba atacando el cuerpo de Cristo, hermanos. La palabra dice que nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo y donde Él es la cabeza. Somos un cuerpo viviente, hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. De tal manera que esto debería ser lo correcto, que si sabemos que alguien está pasando por algún problema, que te duela a ti, que me duela a mí. Esto es lo bíblico, eso es lo correcto. ¿Qué sucede cuando te clavas una astillita, hermano, aquí en el dedo chiquito de la mano? Todo el cuerpo se duele, ¿cierto o no? Y andamos ahí limpiando y luego de repente, ya ves ahí. Y hay unas que cómo duelen, hermano. Y todo el cuerpo se siente mal por esa pequeña situación que le está pasando al dedito. Así nosotros somos cuerpos del Señor Jesucristo, ¿sí? Esto es lo que nos enseña la palabra ahí en el libro de Efesios 1:22. Si quiere apunte solamente la nota, yo le voy a leer este versículo. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando del Señor Jesucristo, que fue puesto por cabeza. Dice, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dime si Dios no llena todo en tu vida, mi hermano. ¿Sabes por qué lo hace? Porque tú eres parte del cuerpo del Señor Jesús. ¿Sí? Y el cuerpo se cuida a sí mismo, así que Cristo nos cuida a nosotros. Y nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. Aprovecho esto para decirte siempre, hermano, no permitas que nadie hable mal de otro de los hermanos de la iglesia. Quitémonos eso. Eso es del pasado. Es tan fácil
Y es tan fácil engancharnos en esto, porque podemos escuchar que Dios bendijo a algún hermano, o que un hermano hizo algo muy bueno o muy bonito, y decimos, pues qué bueno. Y a veces hasta cierta envidia puede provocar, hermanos. Pero ¿qué sucede cuando llega alguien y te dice, ya supiste que el hermano fulano, ay sí, para eso me gustaba, yo ya lo sentía aquí adentro, como que Dios me lo estaba revelando? ¿Cuál Dios? Ni que 8 cuartos, hermanos. ¿Crees que Dios va a estarte revelando eso? Dios te va a revelar y te va a hablar de esa persona para que te pongas a orar por él, no para que lo estés criticando. Nomás que nos encanta a veces, no a todos, pero hay algunos. El primo de un amigo, ¿sí?, que les encanta, hermano, y nomás escuchamos algo de alguien y decimos, sí es cierto, y mira, ay, hacemos leña del árbol caído. Cuida a tu hermano, no dejes que hablen mal del otro. Si alguien llega y te dice algo malo, oye, ¿ya supiste que la hermana? Y a lo mejor ni es de la iglesia, o si es de la iglesia, pégale un regañadón si lo está tratando de criticar, porque a lo mejor ni sabe. Pero si no es de la iglesia, no le pegues un regañadón, batéalo, pero así bien lejos, ¿sí? ¿Sabes qué, hermano? A mí no me vengas a hablar mal de mi hermano o de mi hermana, ni sabemos, es más, ni le consta la mayoría de las veces a la gente lo que estás diciendo, ¿cierto o no? Es cierto, hermanos. Tenemos que cuidarnos como cuerpo de Cristo. Él como cabeza cuida de nosotros, nosotros también tenemos que cuidarnos, ¿sí? Siempre dale el beneficio de la duda a tu hermano o a tu hermana. Siempre trata, dice, es más, esto es una ordenanza, dice la palabra que pensemos bien de los demás, ¿sí? No que pensemos mal. Así que, como decía la hermana ahorita Claudia, yo me voy a proponer ahora sí levantarme a las 5 de la mañana, gloria al Señor. Bueno, también, ¿sabes qué? Te invito a que nos propongamos pensar bien de los demás. ¿Cuántos van a tomar esto en sus corazones? Honestamente, hermanos. ¿Cuántos van a cambiar esto? Cambiemos, hermanos, cambiemos. Suficiente con las mentiras que levanta Satanás como para que todavía dejemos que anden cosas entre el cuerpo. Igual en tu familia, cuida tu familia, ¿sí? A veces yo sé que hay problemas y hay tensiones, pero no dejes que nadie, hermanos, toque a tu familia, ¿sí? Dios te ha puesto ahí y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Esto es bueno y es agradable delante del Señor. Muy bien, entonces, ahora Saulo se encuentra con Cristo. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás detrás de mí? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que a Cristo no le costaba nada fulminar a Saulo en ese instante? ¿Qué le costaba a Cristo? Acabar con su vida y no dejar ni el polvo de lo que era. Mira lo que andaba haciendo. Nada le costaba al Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando de su gran misericordia que Él tiene para con nosotros. En lugar de matarlo, el Señor extendió su gracia a Saulo. En lugar de matarlo, se puso a platicar con él. Le habló y le hizo una pregunta y le dijo, ¿por qué me persigues? Cristo le dio la oportunidad a Saulo de reflexionar de cómo estaba viviendo y cómo estaba llevando a cabo su vida. Te voy a decir algo. ¿Saulo pensaba que estaba haciendo lo bueno al matar a los cristianos? En la ignorancia de él, Saulo creía que estaba agradando a Dios, pero estaba haciendo todo lo contrario. Esto demuestra que buscar a Dios y servir a Dios a nuestra manera y como nosotros pensamos, no sirve, hermano. Para servir a Dios, para seguirle, para amarle a Él, tenemos que hacerlo a la manera de Él, no a la manera nuestra. Pablo estaba en este error. Y él fue alcanzado y Dios le demostró la gracia. Yo te pregunto en esta tarde, ¿has visto la gracia de Dios en tu vida? Dices, bueno, a lo mejor no sé bien qué es eso, te lo voy a explicar. Dios demuestra su gracia y su misericordia para con nosotros.
¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es recibir algo que no merecemos. Dios nos ayuda a pesar de que, mira, andamos bien mal en nuestra vida. A pesar de que estamos pecando, el Señor nos ayuda porque recibimos algo que no merecemos. Y por el contrario, la misericordia es cuando tú y yo no recibimos lo que merecemos en realidad. Porque si recibiéramos lo que merecemos, hermanos, yo ya estuviera muerto desde hace un montón. Y a lo mejor 2, 3 de aquí también, no os hagáis. ¿Sí? Ya nos hubieran enterrado desde hace mucho. Si recibiéramos lo que merecemos. Pero es la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Esa es la misericordia y la gracia del Señor. Cristo no nos trata conforme a nuestros pecados, porque si hubiera sido así, Saulo hubiera caído ahí fulminado. No hubiera quedado ciego solamente, el Señor lo hubiera consumido con su presencia y su poder. Pero Cristo no nos trata de esa manera, no nos paga conforme a lo que merecemos, sino que nos trata y derrama con su gracia nuestras vidas, hermanos. Y esto es la misericordia de Dios. ¿Has experimentado la gracia del Señor en tu vida? Yo sé que sí, mi hermano. A veces se nos olvida, así como se nos olvida comer. Bueno, a nosotros no, nomás a usted, hermana. Ya se quemó. A veces se nos olvida, pero ahí está la gracia de Dios. Mira, lo que tenemos, sea material, sea nuestra familia, la salud, que a veces ahí andamos todos achacosos. Ya estamos mejor que Martín Barrón para el pronóstico del tiempo. ¿A poco no? Ya nomás, ¡ay, la rodilla! Va a llover y llueve. ¿A poco no, hermanos? ¿Sí? Estamos así de repente, ¡ay, el chamorro, estírale! Ahí está. Y ahí viene el frío. Y le atinamos, hermanos. ¿Sí? La misericordia de Dios, todo lo que tenemos, hermanos, es solamente por su misericordia y por su gracia. Cuando Cristo se manifestó a Saulo y le dirigió la palabra, ¿qué fue lo que le dijo ahí en el versículo 5? La segunda parte. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a entender esta frase. No crea que era un aguijón de una abeja o algo. El aguijón, hermanos, a lo mejor algunos lo conocen, tal vez con otro nombre, pero es un bastón largo, ¿sí? Que en la punta, en el extremo, tiene un clavito, tiene una punta metálica así chiquita, ¿sí? Y ese es el instrumento que el labrador utiliza cuando va labrando la tierra y lleva los animalitos ahí, sean caballos, bueyes, burros, lo que sea, y con eso los estimula, es decir, les va picando, ¿sí? Y comienza el animalito a moverse. Entonces, ¿sabe qué hacen a veces los animalitos para defenderse cuando ya se cansan de que los estén ahí? Comienzan a dar patadas al aguijón. ¿Qué es lo que sucede? Pues se lastiman ellos solos, hermanos. Esto es lo que se refiere. Por eso decía, dura cosa te es dar coces. Coces son patadas contra el aguijón. El que se estaba lastimando era Saulo. Era el que se estaba haciendo más daño. Ahora notemos que el Señor Jesucristo no le hace un reclamo y le saca una lista de todos los pecados y de toda la gente que ha matado. El Señor Jesús no le dice, te voy a dejar ciego porque mataste a mi siervo Esteban. Ya llevas varias decenas de cristianos, de hijos míos, que has matado. El Señor Jesucristo no le dijo eso. Y esto demuestra que cuando tú y yo nos acercamos con el Señor Jesucristo, Él jamás va a aprovechar ese momento para echarnos en cara, hermanos, todos los pecados que hemos cometido. O pregunto, ¿a alguien el Señor Jesucristo le ha echado en cara algún pecado? Yo estoy seguro que a nadie, hermano. Porque el Señor Jesucristo no hace eso. La obra de redarguir al corazón, dice la palabra de Dios, que es específicamente
del Espíritu Santo. Y no es echar en cara, ¿sí? No es como a veces nosotros, cuando estamos con el chamaco ahí y le decimos, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y lo hace, y lo primero que sale con una sonrisota de oreja a oreja en nuestra cara, ¿qué es lo que le decimos? Te lo dije. Y se lo echamos en cara. El Señor no hace eso. La misericordia de Dios, hermanos, es muy diferente a la misericordia nuestra. Por su misericordia estamos vivos hoy, hermanos. Por su misericordia no tuvimos un accidente ahorita y morimos o quedamos ahí todos enfermos. Por su misericordia abrimos nuestros ojos en la mañana, todos llenos de lagañas, pero los abrimos. ¿Sí? Es por su misericordia. Por eso yo quiero exponer públicamente la gran misericordia de Dios y quiero que lo hagamos todos. Y quiero que reconozcamos el gran amor que Él tiene para con nosotros. Porque Él es digno de esto y mucho más. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Gloria al Señor. Cuando Saulo se encuentra con la presencia del Señor, notemos la actitud de Saulo. La primera expresión que dice él cuando dialoga con el Señor Jesucristo, ¿cómo lo llama Saulo a Cristo? ¿Cómo le dice? Señor, ándale chiquito, no que no. Él sabía con quién estaba hablando. Yo no sé si reconoció su voz, es probable. Saulo probablemente estuvo cuando el Señor Jesucristo fue juzgado. Probablemente él estuvo allá al pie de la cruz, riéndose, escupiéndolo, gozándose de que el Señor Jesús, fueron contemporáneos. Acababa de pasar la crucifixión de Cristo, ¿sí? Ya había resucitado, ya había ascendido con el Padre. Pero eran contemporáneos y Saulo, tal vez, hermanos, hasta reconoció la voz del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces lo habrá escuchado enseñar? ¿Iría Saulo con aquellos fariseos que seguían al Señor Jesucristo los sábados, el día de reposo, cuando el Señor Jesucristo hacía cosas para poder atacarlo? Y nomás iban para ver en qué lo pescaban al Señor Jesucristo, para hallarle un error que cometiera y poder atacarlo. Tal vez iba Saulo ahí. Y cuando el Señor le habla y le dice, Saulo, Saulo, la Biblia no lo especifica, pero dígame si no es lógico que tal vez Saulo hasta reconoció la voz y dijo, es Jesús de Nazaret. Digo, la Biblia no lo especifica, no vaya a decir, la Biblia dice que no. Esto es algo que por nuestro sentido común, ¿sí? Por la lógica podemos deducir que pudo haber sucedido esto. Y al reconocer la voz del Señor, él le dijo, Señor. Lo llamó Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremendo que Saulo, dice la palabra de Dios, que cayó ciego. Hasta ese momento, Saulo había hecho lo que él quería, era un hombre poderoso en hechos malos, era un hombre que estaba bien parado con la gente del gobierno, se sentía respaldado y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando cae ciego, ¿sí? Imagínate lo tremendo de esto. Imagínate la impresión que de repente tú vayas caminando, que vayas manejando y que el Señor te hable y te quedes ciego. ¿Cómo te sentirías? Qué impresionante esto. Cuando se levanta Saulo se percata de que no ve. Dice la palabra que iban muchos con él, iban otros acompañándole. Llevaba sus soldados, su gente que iba a ayudarle a cazar a los cristianos. Y esas mismas personas, dice la palabra, que le ayudaron a levantarlo y fueron y lo llevaron a Damasco. Y yo quiero que comparemos esta ceguera que él tuvo, ¿sí? Esta ceguera la tuvo Saulo a causa de encontrarse con la presencia del Señor. Ahora, Dios utilizó esto malo para sacar algo bueno.
Y si tú estás viviendo algo malo, ¿sí?, aún de eso dice la palabra que Dios puede sacar algo bueno. No creo que lo que estés viviendo, hermano, sea tan malo como lo que estaba haciendo Saulo. Saulo estaba asesinando cristianos. Yo espero que nadie de aquí esté haciéndolo. ¿Sí? A veces lo hacemos con la boca. Por eso les dije hace rato, ya no. Salgamos de eso, hermano. Eso es del mundo. Saquemos eso de la iglesia. Eso no pertenece al cuerpo de Cristo. Pero Saulo estaba asesinando cristianos, y cuando él cae ciego, ¿sí?, él tiene imagínate el trato de Dios. Y a veces nosotros decimos, no, es que el diablo me está atacando. A veces queremos echar la culpa al diablo de todas las cosas. Y aunque fuera el diablo, te voy a decir algo. ¿Quién le dio permiso al diablo de hacerte lo que tú piensas que te está haciendo? ¿Quién le dio permiso? ¿Crees que el diablo se manda solo? No, Señor. El diablo va y le da cuentas al Padre todavía. ¿Sí? Así que aunque viniera Satanás mismo, tendría que haber pedido permiso primero. Y si Dios le dio permiso, mi hermano, es porque va a sacar algo bueno de cualquier situación, por más difícil que nos parezca. Siempre y cuando respondamos de la manera correcta. ¿Qué hubiera pasado si Saulo hubiera sacado su espada y hubiera empezado a tirar ahí espadazos para el aire para tratar de matar a Jesucristo aunque estuviera ciego? Pero la reacción de Saulo fue diferente. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reaccionó de la manera correcta. Y ahí está el problema en muchos de nosotros. Cuando llega una situación difícil a nuestra vida, hermanos, sacamos la espada y mira, Señor, ¿tú por qué permitiste que mire lo que está pasando? ¿Que no ves que soy tan bueno, Señor? ¿Sí? Para esto estoy en tus caminos. Y empezamos, uy, hermanos, qué vergüenza. Yo lo he hecho. Y el Señor, mira, unas buenas que me ha dado. ¿Sí? Reaccionamos mal, en lugar de reaccionar como reaccionó Saulo. Señor, fíjate, estaba ciego. Yo no sé si se golpeó cuando se cayó, estaba todo enterregado, yo no sé cómo estaba. Pero era el gran Saulo y luego de repente estaba ciego, postrado, todo golpeado y avergonzado delante de todos los que lo seguían. Tal vez eran hasta sus admiradores esos que traía Saulo. Pero a Saulo se le olvidó todo eso y él respondió de la manera correcta delante de Dios y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo, Señor, ¿por qué estoy ciego? Señor, ¿por qué, mi Dios, esto? Señor, ¿por qué? Mira. Él reaccionó de la manera correcta. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Estás pasando por un broncón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo correcto delante de Dios. Eso habla de un corazón de siervo. Eso habla de una persona que ha conocido la misericordia de Dios. Saulo sabía que estaba delante del Señor Jesús y el Señor le estaba reclamando y le estaba diciendo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y Saulo, nada tonto, hermanos. Él dijo, él tiene el poder para acabar conmigo. Así que él dijo, Señor, aquí estoy, me humillo, reconozco tu señorío. Tenemos que hacer esto, hermanos, en nuestras vidas. ¿Qué puede estar pasando en nuestras vidas, en tu vida? ¿Qué puede estar pasando en tu familia, en tus finanzas? No sé en qué problema. Que no puedas ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puede ser más grande que el poder de Dios? Nada ni nadie, hermanos. Nada ni nadie. Platicábamos esta semana acerca de cómo a veces hay gente que le da tanto crédito a Satanás cuando no lo tiene. Que a veces están pensando y diciendo, ay, es que el diablo me está atacando, ay, es que el diablo, oye, espérate, ¿y Dios qué está haciendo? No, pues no sé, es que estoy acá con el diablo, que mira, y no me la acabo con el diablo, te reprendo, y hablas más con el diablo, te reprendo y vete y sácate de aquí. ¿Sí?
Y Dios hablándote, diciéndote, oye, espérate, es que yo quiero que hagas esto. Y nosotros nunca se nos ocurre decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aprendamos a buscar a Dios de la manera correcta, como lo hizo Saulo, un hombre malísimo, un hombre terrible. ¿Sí? Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres? Él quedó ciego y esta ceguera representa o es un tipo de la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual puede habitar en nuestras vidas, hermanos, en ciertas áreas. No hemos visto al Señor en ciertas áreas. Algo en nuestra vida, hay una parte ciega. ¿Han escuchado eso del punto ciego cuando vas manejando? Para aquellos que a lo mejor no manejan o no lo han escuchado, llevamos 3 espejos cuando vamos manejando, ¿sí? Pero hay una parte de los 3 espejos que no puedes ver hacia atrás. ¿Sí? Volteas hacia esta parte y no se ve. Si va una moto pegadita al carro, ¿sí? Así como que y te tapa el marco ese que tiene, que no es transparente el carro, y va alguien ahí, tú no te das cuenta, ese es un punto ciego, hermanos. Lo demás volteamos a los espejos y decimos, no, no viene nadie, órale, y de repente nomás se oye atrás, ¡ah! Y ya tumbamos al pobre motociclista. Ese es el punto ciego. Nosotros, hermanos, tenemos puntos ciegos también. En nuestra vida hay áreas que sí sentimos que dominamos y vemos. Hay cosas que sí nos damos cuenta, pero hay otras, hermanos, en las que necesitamos que el Señor nos dirija, porque son puntos ciegos. Puede ser en nuestro carácter, en nuestra fe, no sé, tantas cosas. Todos somos tan diferentes, pero hay algo hermoso que tenemos en común, que es que tenemos al mismo Señor y pertenecemos al mismo cuerpo. Y eso es por la gran misericordia de nuestro Dios que Él tiene con nosotros, mi hermano. Es su misericordia. Pablo estaba ciego espiritualmente y el Señor Jesucristo lo enfermó, porque es una enfermedad la ceguera. Y a causa de la presencia del Señor Jesucristo, de esa luz que dice la palabra que solamente vio Saulo, los demás no lo vieron. Escucharon la voz, dice la palabra, pero no vieron esa luz, así que nadie más quedó ciego, más que aquella persona con la que el Señor quería tratar. Y a veces Dios tiene que tratar con nosotros, hermanos. Nos tiene que tumbar de nuestro caballo donde andamos. Sí, ahí andamos y si nos sentimos, no sé, un percherón, ¿verdad? Esos caballotes así grandototes, no de los burros que venden ahí en... ¿Sí ha visto esos? Por eso le llaman burros percherones, porque son unos caballos muy finos, muy grandotes, de esos ¿ha visto esos que tienen aquí como, así como un vellos que se ven bien bonitos? Esos son. Y a veces andamos así, y no, sí, Señor. Y te estoy sirviendo, como decía Saulo. Y me estoy aventando. Y mira, hasta traigo aquí, discípulos. Hasta mira todos los que me están siguiendo. Pues yo creo que porque estoy bien. Y de repente se te atraviesa el Señor Jesús y rájale para abajo. Y luego todavía de estar todo enterregado y golpeado, hasta ciego, hermano. Porque nos damos cuenta. Y qué fuerte es esto, ¿eh? Yo he experimentado esto. Ir caminando en el servir a Dios, en el conocerle a Él. Y de repente darte cuenta que muchas de las cosas que he estado haciendo no son correctas delante de Dios. Ay, Señor, no, es algo durísimo. ¿Por qué? Porque era un punto ciego en mi vida. Todos hemos vivido esto, yo sé que muchos de los que estamos aquí. Y qué vergüenza se siente delante de Dios, porque decía uno y sentía uno, pues que iba muy bien. No, sí, Señor, mira. Vamos, ¿no? El caballo va, sí. Y de repente Dios permite una situación y rájale para abajo. Y se nos desmorona todo aquello que pensábamos que estábamos bien. Pero ¿sabes cómo se le llama eso? Se le llama misericordia de Dios. Misericordia de Dios. A veces en nuestra familia sentimos que no, todo bien padre, bien bonito. Y de repente sale a luz, hermanos, aquellos puntos ciegos que no nos habíamos dado cuenta con nuestros hijos.
con nuestros padres. En nuestra vida a veces nos sentimos muy bien con Dios y sentimos que somos muy buena gente, bien buena onda. No, Señor, tú me has de querer un montón. Y de repente llega la tentación aquella y dices, y caes. Señor, jamás pensé que yo fuera a caer en esto. Un punto ciego en nuestra vida. Esto es lo que significa la ceguera que tuvo Saulo, una ceguera espiritual. Ahora, Saulo tuvo que hacer algo a lo que no estaba acostumbrado: depender de otros. Depender de otros. A nadie, hermano, nos gusta depender de otras personas. A nadie. ¿O sí? ¿Te gusta depender para que te lleven al baño? Qué feo, ¿no? A nadie. ¿Te gusta depender para venir a la iglesia? ¿Te gusta depender en tu trabajo de otros? Yo creo que a nadie. Nuestras oraciones, ¿verdad? Ya los que vamos creciendo, decimos, Señor, manténnos sanos, manténnos fuertes en nuestra vejez, que no tengamos que depender de nadie, que tengamos siempre la fuerza, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque es algo bien terrible. Imagínate, Super Saulo, dependiendo de aquellos para que lo llevaran porque no veía nada, se tropezaba y se caía. Lo llevan ahí ciego completamente, pero Dios en su misericordia le habla a un siervo de él, llamado Ananías. Y vamos a ver qué fue lo que el Señor hizo a través de este siervo. Dice la palabra en el versículo 9, acompáñame, ya vamos a terminar. Fíjate cómo estaba Saulo, tan afectado. Dice el versículo 9, que fue llevado, en el versículo 8 dice que fue llevado y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oye, yo creo que no era para menos. Imagínate no estar ciego y no saber si alguna vez recobrarías esa vista. Dice en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él que, ¿qué estaba haciendo Saulo? Orando. Orando, hermanos. Esto es lo que tenemos que hacer, orar, para buscar la dirección de Dios. Dice el verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo perdió su vista natural, pero el Señor abrió su vista espiritual, y la palabra de Dios dice que Dios mismo le mostró en visión, le habló en visión. Fíjate, los ojos espirituales se le abrieron por primera vez en su vida cuando sus ojos naturales se cerraron. Dice que le mostró en visión que iba a ir Ananías para que recobrara la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Israel? O sea, a los cristianos en Israel. Perdón, en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, para arrestar a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías era carne como tú y yo y le dijo, Señor, ¿estás seguro que me quieres mandar allá? ¿Que no ves que él es el que anda matando y apresando cristianos y tú quieres que vaya a orar por él? Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que somos nosotros, y de los reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿cómo le llamó a Saulo? Hermano. O sea, Saulo ya era de los del camino. Saulo ya era hijo de Dios.
ya tenía a Cristo en su vida. Le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quiénes? A los que iba a ir a aprender, a los que iba a ir a apresar, a matar. Ahora resulta que estaba ahí con los discípulos. ¿Qué crees que estaba haciendo con los discípulos? Aprendiendo, escuchando las enseñanzas. Estaba siendo ministrado por el cuerpo de Cristo. Qué tremenda la misericordia de Dios. Acuérdate de quién estamos hablando. De Saulo el matón, de Saulo el que odiaba y aborrecía a los cristianos. Pero Dios hizo algo bueno de él. Dios lo escogió y lo utilizó como un instrumento poderoso, hermanos. Pero Saulo respondió de la manera correcta. Saulo afrontó la situación de lo que estaba haciendo mal y le dijo al Señor lo correcto. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo sé que todos hemos probado la misericordia de Dios todos los días, hermano. Nuestros hijos están vivos por su misericordia. ¿Sí? Bueno, así que digan: qué bárbaros, qué vivos son. Pues tampoco, ¿verdad? Pero Dios les ayuda en la escuela también. No, no es cierto, Dios los bendiga. Son siervos del Señor. Oren por estos chamacos porque ya van a empezar a involucrarse en servir a Dios aquí en su casa, ¿verdad? Con música, en distintas cosas. Y Dios está tocándolos. Así que el Señor, hermanos, por su misericordia es que nos tiene vivos. Y si estamos pasando problemas, hermanos, quiero que levantemos nuestra vista y que abramos nuestros ojos espirituales, que quitemos esos puntos ciegos para poder ver la misericordia de Dios. Porque yo sé que muchos estamos pasando por situaciones y sentimos que Dios nos ha dejado. Podemos llegar a pensar y decir: ¿y dónde está Dios? Porque nosotros tenemos un punto ciego, no Dios. Porque no lo vemos en medio del problema que estamos atravesando. Pero te digo, porque lo dice la palabra de Dios, que Dios está ahí. Dijo el Señor Jesucristo: y yo estaré con vosotros todos los días, hasta que Él venga por nosotros. ¿Estás pasando por una bronca? Cristo está ahí contigo. ¿Estás pasando por un problema, a lo mejor hasta público, como lo que le pasó a Saulo? Públicamente, hermano. No dice cuántos iban, pero ¿para cuántos te gusta que iban ahí con Saulo? No creo que hayan ido 3 o 4. Iban de cacería, hermanos. A lo mejor iban 100. Yo no sé cuántos iban, la Biblia no lo dice. Pero públicamente a Saulo no le importó y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es tiempo, hermanos, de quitar esos puntos ciegos en nuestra vida. Quiero que te vayas bien convencido de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es de que Cristo está contigo. De que Cristo está contigo. De que hoy tú puedes recibir instrucciones de parte de Él. Pero más que recibir instrucciones, yo en lo personal, a mí me interesa más verlo a Él. ¿Qué le hace que me quede ciego? ¿Qué le hace que me tumbe de mi caballo, hermanos? ¿Qué importa lo que sea necesario que Dios tenga que hacer conmigo? Pero que yo pueda escuchar su voz, que yo pueda recibir sus instrucciones. No sabemos si a Saulo Dios le había tratado de hablar a través de otros hermanos, el propio Señor Jesucristo, tal vez en alguna enseñanza que Él dio. Pero Saulo no escuchó la voz de Dios y fue necesario tener un encontrón de frente con el Señor Jesús. Yo prefiero eso, hermanos, a perderme. Yo prefiero eso, ¿sí?, a que ande haciendo algo que no es agradable delante del Señor. ¿Cuántos piensan igual que yo en esto? ¿Cuántos prefieren encontrarse con el Señor Jesús? Yo sé que todos los que estamos aquí. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no
¿Por qué no le damos gracias al Señor por su misericordia? ¿Por qué no acordarnos de dónde nos sacó Dios? ¿De dónde venimos, hermanos? Los pecadotes, hermanos, que hemos cometido y que Dios ha perdonado, y que todavía Dios nos ha librado de las consecuencias de algunos, a lo mejor de otros no. Pero de muchos, hermanos, Dios hasta en su misericordia nos ha librado de las consecuencias de errores que hemos cometido. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que tú eres un instrumento útil en las manos de Dios, pero es necesario tener un encuentro cara a cara con el Señor Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Voy a pedir a los muchachos de la música si pueden venir. ¿Y sabes qué? Aquel Señor Jesucristo que tumbó a Pablo, bueno, a Saulo, todavía no se llamaba Pablo. Aquel Señor que se encontró en aquel camino, Él se encuentra aquí. Él está aquí. Y Él quiere que tú y yo reconozcamos nuestro error. Él quiere que tú y yo rindamos nuestra vida como lo hizo Saulo y que le digamos: Señor, ¿y qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y allá se te va a decir lo que debes de hacer. A lo mejor Dios no te lo va a decir ahorita y te va a dar la solución, pero sí te va a dar una instrucción, como la que el Señor le dio a nuestra hermana Claudia, y que le dijo: levántate a orar. Y ahí Dios le va a hablar. ¿Qué te está hablando Dios a ti? ¿Qué te ha estado hablando a ti? Tal vez es otra cosa, de otra manera. Pero reconocer la misericordia de Dios, hermanos, es lo primero que debemos hacer. Yo quiero darle gracias a Dios por su misericordia públicamente, porque el Señor ha sido muy paciente conmigo. Porque a pesar de mis errores, de mis pecados, el Señor no me ha desechado. ¿Y qué importa que lo demás venga o vaya, hermanos? Si Dios está contigo, mi hermano, tú no tienes nada de qué preocuparte. Si tú todavía tienes esa vida en tu corazón para voltear y decirle: Señor, dime qué quieres que haga, Señor, es porque hay esperanza en ti todavía. Hay esperanza de Dios para contigo. Aleluya. Es tiempo de adorar a nuestro Padre eterno, a nuestro Dios de amor, hermanos, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Mira, el altar está abierto. Si quieres venir aquí y adorarlo, ven y deleítate en su presencia. Ven y habla con Él y dile: Señor, no te vengo a pedir, Señor, te vengo a dar honra, honor, alabanza y adoración. Vengo a presentar mi cuerpo, Señor, como una ofrenda. Recibe, Señor, esta ofrenda que te doy. Y todos los demás, en cualquier momento puedes pasar aquí, pero si no vas a pasar, yo te voy a invitar a que todos nos pongamos en pie delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de ese gran Dios de misericordia, y honremos su nombre y ofrezcamos culto a Jehová, porque Él es digno, porque Él lo merece. Porque el Señor Jesús, siendo el Verbo, estando ahí a la diestra del Padre, Él se hizo como uno de nosotros. Él menguó por amor a nosotros. Adoremos al Señor. Dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, dile al Señor: todo lo sabes, sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
Señor, hoy venimos a presentarnos voluntariamente, Señor, para rendirte adoración, para decirte que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconociendo que por tu misericordia no hemos sido consumidos al día de hoy, porque no nos has desechado, Señor, porque tú estás en nuestras vidas. Hoy, Señor, somos tu iglesia y te rendimos culto, rendimos homenaje, Señor, por tus obras y por quien tú eres. Señor, levantamos nuestras manos al cielo a ti, Señor, diciéndote que nos rendimos, dando a ti alabanza, dando a ti el honor, Señor, reconociendo tu autoridad soberana. Sabemos, Señor, que tu fidelidad, Señor, no la podemos entender, pero sí la podemos disfrutar. Sí te podemos adorar, Señor, por ser tan fiel con nosotros, Señor. Mira, Señor, cada hermano, cada hermana, cada adolescente, joven, cada persona de los que estamos aquí, estamos delante de ti, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, como el único Dios verdadero, Señor. Reconociendo y entendiendo, Señor, que fuera de ti no existe nada ni nadie, Dios. Sabiendo que aunque seamos abandonados, si tú estás con nosotros, Dios, tenemos toda nuestra vida. Gracias, Señor, por ese regalo. Mira, Señor, yo sé, Señor, que es tu fidelidad. Adórale a Él. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo